Ahora sí compartir. Estimados estudiantes, estimados profesores, estimados gente de interés que nos pueda escuchar en el futuro. Seamos positivos, porque es un video, así que se está grabando la clase. No, primero que todo, buenas tardes, bienvenido a una nueva clase del curso de Avance de Protección Vegetal, enfocado en el área de la fitopatología. Hoy día nos toca ver aspectos epidemiológicos de enfermedades. Creo que es un punto importante que uno debiera entender y conocer, es la epidemiología de cómo se comporta la enfermedad y de qué depende que esa enfermedad tenga alguna magnitud o no, que sea de importancia hacia los agricultores. Y en base a eso, tiene que estar, o sea, todo eso se basa en la epidemiología, ¿ya? Vamos a ver varios ejemplos que creo que van a ser bien didácticos para que a ustedes les quede bien claro cuáles son los aspectos epidemiológicos y con qué está relacionado con la enfermedad, ¿ya? Bueno, de fondo ahí pongo una imagen de... ¿Saben lo que es o no? Vamos, ya algo han aprendido. ¿El fondo de qué enfermedad es? ¿De qué ciclo? El sarna del manzano. Muy bien, sana el manzano. Ya, muy bien. Ya, vamos a empezar. ¿Profesor quiere decir algo, perdón? No, al contrario, continúa nomás muy bien. Ah, perfecto, gracias. Bueno, primero les quería mencionar, claro, hay que entender qué es lo que es una enfermedad, ¿ya? Como pudimos ver en las clases anteriores, se dio hincapié desde el punto de vista de cómo se produce una enfermedad, que es necesario acordarse del triángulo de las enfermedades, ¿no es cierto? En cual muchas veces, vamos a tener a un hospedero susceptible, condiciones ambientales, ¿y cuál más? Vamos, ayúdenme. ¿Y cuál más? ¿Cuál me falta? Pero vamos a tener... Follaje mojado. Ya, pero eso es otra Horas de follaje. El agua disponible, ¿no? Perfecto. No, pero yo estaba preguntando cuál es el otro factor fundamental para que se produzca una enfermedad. Lo que ustedes me están mencionando son aspectos epidemiológicos que vamos a ir a tratar de entender, ¿ya? Las condiciones climáticas, el hospedero susceptible y el patógeno. Muy bien, eso es, muy bien. Eso, acordarse que es algo básico para que se produzca una enfermedad tienen que estar estos tres factores. Adicionalmente, también les mencionamos que muchas veces, muchas enfermedades necesitan de un vector, donde este triángulo va a tener otro punto más, que va a estar relacionado con la enfermedad, que va a ser un vector, el cual puede ser un áfido, puede ser un insecto, puede ser un chanchito blanco, o también pueden ser otros fitopatógenos como hongos o nematodos, que a su vez son capaces de transmitir otras enfermedades. ¿Ok? Ya. Como ejemplo aquí, bueno, aquí estamos observando, espero que todos vean, la sarna del manzano, que es el nombre de la enfermedad, y a mano derecha tenemos una hoja, ¿no es cierto? Una hoja de manzano que presenta unas lesiones más o menos circulares, regulares, que presentan como un aterciopelado, como que es unas lesiones sarnosas, ¿ya? Y estas lesiones corresponden a daños causados por el hongo Venturion aqualis, ¿ya? Algunos aspectos que vamos a ver relacionados con su epidemiología y posteriormente con el ciclo, para que nos quede mucho más claro lo que significa el ciclo biológico, biológico de la enfermedad, ¿ya? Bueno, la sarna del manzano, como les dije, es una enfermedad, es la principal enfermedad que tienen los manzanos a nivel mundial. Es causada por este hongo Venturion aqualis, el cual necesita ciertas condiciones que a continuación vamos a ver. Pero en grandes rasgos, para recordar también conceptos y vayamos relacionando, integrando, tenemos la etiología. ¿Y qué es lo que es la etiología? Acordarse que es el estudio del agente causal. ¿Quién es el agente causal? Se determina quién es el agente causal de una enfermedad, ¿ya? Después vamos a tener todos los aspectos epidemiológicos relacionados con qué aspectos tienen que estar, cuáles son los aspectos importantes que van a incidir no en la magnitud de una enfermedad, donde vamos a tener el hospedero, vamos a tener diversos estudios a nivel del hospedero, que cuándo es susceptible, qué etapas fenológicas van a ser susceptibles, qué comportamiento va a tener esa enfermedad puntual. Puede ser una enfermedad, si es multicíclica o unicíclica, o de un solo ciclo,
como en el caso, por ejemplo, de la aventura, que es multicíclica, quiere decir que se pueden producir, si tenemos condiciones ambientales favorables, vamos a tener varios ciclos de la enfermedad. Y cuando tenemos reiterados ciclos de la enfermedad, se llama una enfermedad de tipo multicíclica, como es el caso de la aventura, ¿ya? Y vamos a tener también aspectos, podemos decirlo, ambientales que van a ser muy importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Y obviamente también la expresión de los síntomas. Que eso van a estar principalmente asociados, hay múltiples factores, pero los más importantes son principalmente la temperatura y agua libre, que en el caso de la sarna del manzano son fundamentales, ¿ya? Y a su vez después tenemos otro aspecto importante que va a ser el control, que va a estar asociado con, por eso es importante conocer la epidemiología, que van a estar enfocados. Acordarse que nosotros siempre le hemos tratado de inculcar y que usted aplique e integre el manejo integrado de plagas, ¿ya? El manejo integrado de enfermedades significa no solamente el control químico, como lo hemos tratado de decir, sino también tenemos el control biológico, integrar manejos, reducir la fuente de inóculos, y obviamente, ojalá, enfocado a tratar de usar la menos exposición de agroquímicos al cultivo. Y abajo, Profe, ¿sí? perdón que le interrumpa la clase. Un compañero está en la sala de espera, no sé si lo Perfecto. puede aceptar. Sí. Qué bueno que me digan, Adrián. Sí. No, hoy cualquier duda, cualquier consulta o cualquier reclamo me paran nomás, ¿ok? Que yo, lamentablemente, cuando uno no me deja ver las personas que están entrando o saliendo. Ya, para seguir un poquito acá con el ciclo de la sarna del manzano, acá tenemos unos síntomas. Síntomas que se pueden producir a nivel de los tejidos verdes, principalmente en las hojas, en los brotes, en las hojas, estas lesiones sarnosas, que muchas veces hacen caer en forma prematura las hojas. No solamente el daño significa pérdida fotosintéticamente activa, sino también que, aparte, las hojas se pueden caer prematuramente. ¿Ah? Y obviamente esta caída prematura, cuando está un fruto en maduración, independiente del fruto de maduración, va a tener sus consecuencias sobre el fruto. ¿Ya? Van a ser de más pequeños, irregulares, etc. ¿Ya? Y no solamente este patógeno puede atacar o producir síntomas a nivel de las hojas, sino también en los frutos. Como tenemos la mano derecha, tenemos un frutito. ¿Ya? Y ahí tenemos lesiones sarnosas, que si bien no tiene mayor daño sobre el fruto, sí produce donde produce esas lesiones, es una zona en la cual no hay una normal desarrollo y multiplicación de las células, por lo tanto hay una pequeña como deformación que podríamos decir asociada a las lesiones, ¿ya? Pero es algo superficial pero cosméticamente no es aceptable en el mercado. ¿Ya? Y acá a continuación tenemos el ciclo de la sarna del manzano, ¿ya? Espérense que me apareció lo de... Eso, ahora sí. Ya. Vamos a empezar acá, por ejemplo, donde tenemos ¿ven el puntero? Estoy en la hoja del ciclo. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya. Estamos acá, estamos con los síntomas, ¿ya? Supongamos que ya nos acercamos al invierno, al otoño, perdón, y estas hojas con lesiones se van a empezar a caer, ¿ya? Estas hojas que van a pasar en invierno, si se mantienen en el huerto, van a desarrollar ciertas estructuras del hongo, ¿ya? Que se van a ir desarrollando, se van a ir formando y desarrollando durante el otoño, ¿ya? Para que estén potencialmente disponibles a partir más o menos bueno, el profesor me puede decir con precisión, pero principalmente yo creo que es un poquito antes de agosto, septiembre, donde se empiezan a liberar principalmente estas esporas que se mantienen en la hoja, y estas esporas sexuales, que voy a decir ascosporas, pero no se enreden, pero son esporas sexuales, las cuales se van a liberar y van a ser el inóculo primario en esa temporada, que principalmente va a coincidir con las puntas verdes, que se le llama un estado fenológico del manzano, ¿ya? Y estas ascosporas son el inóculo primario, porque estas, bueno, van a llegar, se van a dispersar, se van a liberar, junto con estimulación de agua libre y ciertas temperaturas, y se liberan. Pudiendo llegar a... ¿Sí?
tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre espora y ascoespora? Ya, lo que pasa es que ascospora es una espora sexual y la espora asexual se llama conidia. Ah, ok. La espora sexual se llama ascospora y la espora asexual se llama conidia. Cuando uno siempre habla de conidia, está hablando obviamente de la espora asexual. Y acá, en especial en este hongo, bueno, tiene una primera fase que va a tener una fase sexual, cual es el inóculo primario, perdón, viene del inóculo primario que son las hojas, ¿ya? Y va a llegar sobre los tejidos verdes, lo cual se va a desarrollar junto con ciertas condiciones de agua libre y temperatura que van a dar desarrollo a su infección y desarrollo, y a su vez van a producir síntomas, pero van a producir nuevamente nuevas infecciones, ¿cómo se llama? Una nueva producción de esporas de este hongo que va a corresponder principalmente a las esporas asexuales o conidias, que van a predominar principalmente durante la primavera y verano. Y estos son ciclos que se van a repetir si tenemos condiciones principalmente de temperaturas medias y de agua libre. Y el agua libre se puede generar, acordarse, de precipitaciones, humedad relativas altas, neblinas constantes, riego. ¿Ya? Todos esos aspectos tenemos que considerar también para saber si tenemos agua libre o no, y no solamente asociarlo, que muchas veces es un error, asociarlo solamente a precipitaciones. ¿Ok? Bueno, y este ciclo se puede reproducir, se va a repetir en la planta mientras tengamos unos pederos susceptibles, vamos a tener condiciones ambientales favorables, como van a ser principalmente las temperaturas medias y el agua libre. ¿Ya? Y nuevamente este ciclo se va a repetir hasta que tengamos esas condiciones, y eso se llama multicíclica. Esto es una enfermedad multicíclica, se va a repetir durante la primavera, en este caso en primavera-verano, si tenemos condiciones favorables. Y va a volver a reiniciarse el otoño, y donde obviamente se puede caer nuevamente estas hojas infectadas, y así es como se va repitiendo el ciclo durante una temporada. ¿Ya? Obviamente aquí yo les he tratado de decir varios términos que son, uno, por ejemplo, la fuente inóculo. La fuente inóculo va a ser aquella fuente donde va a estar presente alguna estructura que puede ser inóculo del patógeno, que puede ser micelio o pueden ser esporas, ¿ya? Y esta fuente, en el caso de la sana del manzano, una fuente de inóculo importante van a ser las hojas que van a estar ya con el patógeno. Y obviamente también pueden haber otras fuentes de inóculos, como pueden ser los frutos que se queden infectados en el suelo, como también posibles frutos que pueden quedar infectados en el árbol. Pero lo más importante muchas veces es la fuente inóculo que está asociada a las hojas que se mantienen en el huerto. Por eso hay bastantes estudios relacionados con el manejo de esa fuente inóculo, porque si nosotros tenemos, y siempre la idea de este ciclo es conocerlo, y otra parte importante es, bueno, su fuente inóculo, y cuál es el impacto de su fuente inóculo. Si nosotros tenemos esta fuente inóculo y lo tratamos de tener siempre a un nivel bajo, vamos a tener un bajo nivel de la enfermedad si tenemos condiciones favorables. Eso es lo que uno tiene que entender para el manejo importante y el conocimiento de la fuente inócula. Como en este caso, el caso de las hojas que se dejan en el huerto, en el caso de la aventura. De hecho, hay varios artículos, creo que 2 artículos asociados asociados a aventura en el manejo de los residuos. Así que espero que les haya ayudado bastante a los 2 estudiantes, creo que les di sobre aventura. ¿No es cierto? Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Sí, profesor. Oye, Mauricio, no sé, pues tú sabes muy bien el ciclo biológico de la aventura, pero veamos el video a ver si funciona. Si no, ahí haces tú el video. Ya, ok. Porque aquí creo que dije... Espérense. No sé qué le pasa. Espérense. Ya. Vamos a ver si... Vamos a ver. Es bien corto. Epidemiología. La temperatura óptima. ¿Se escucha antes de darlo? ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, pero no Se lo escucha, veo. pero no se ve.
A ver, déjenme... Ya, espérense un para la minuto. germinación e infección del conidio es de 23 a 28 Celsius, con una humedad relativa superior al 80%, expuestas durante 10 a 18 Profesor, no se ve el video. En estas condiciones, en nuestra huerta, los síntomas serán visibles a los 3 o 4 días después de que se haya alcanzado las condiciones. ¿Ahora se ve o no? Sí, Ahora sí. profe. Ya, perfecto, voy a empezar todo de nuevo. La idea es que el video que vamos a mostrar está relacionado con un ciclo y no quise enfocarlo principalmente hacia un frutal, pero no tradicionalmente de Chile, sino de una enfermedad de la antracnosis en el cítrico que es importante en otros países, no así tan importante en Chile. Espérense un minuto y espero que se escuche. Epidemiología. La temperatura óptima para la germinación e infección del conidio es de 23 a 28 Celsius, con una humedad relativa superior al 80%, expuestas durante 10 a 18 horas. Si se cumplen estas condiciones en nuestra huerta, los síntomas serán visibles a los 3 o 4 días después de que se haya alcanzado las condiciones óptimas para el hongo. Ciclo de la enfermedad. Esta es la parte más complicada cuando una persona estudia una enfermedad. Sin embargo, este conocimiento es clave para hacer una buena estrategia para controlar la enfermedad. Todo comienza con los conidios, que son estructuras de reproducción e infección del hongo. Estas se producen de manera abundante en unas estructuras llamadas acérbulos, que se forman únicamente en los pétalos de las flores infectadas durante primavera. Cuando pasa la floración, estos conidios son dispersados por salpicadura de lluvia o rocío y depositadas en las hojas, ramas y frutos del árbol. Esto es una forma de supervivencia del hongo. Una vez que los conidios se encuentran en las hojas, puede germinar para formar apresorios que sirven como estructuras de adherencia en la planta y le permite sobrevivir sin causar síntomas en la hoja, comportándose como biotrófico, es decir, necesita de tejido vivo para sobrevivir. Por otro lado, los conidios que cayeron en el fruto se mantienen en forma de apresorio en la superficie de la fruta y se mantiene como un biotrófico hasta la maduración del fruto. Cuando la fruta madura, el hongo se convierte en necrotrófico y empieza a colonizar por vía inter e intracelular, provocando lesiones necróticas como se mencionó en la sección de síntomas. Cuando nuevamente inicia la floración, los pétalos caen sobre la superficie de las hojas, donde están sobreviviendo los conidios en apresorio. Proporcionan algunas sustancias que estimulan la germinación del patógeno que está sobreviviendo en la superficie de la hoja y forman nuevos conidios secundarios en condiciones de climas óptimos, los cuales son diseminados hacia las flores nuevas por salpique de agua de lluvia. Una vez en los pétalos, forman apresorios y penetran en forma de hifa infectiva y empiezan a extraer nutrimentos por vía inter e intracelular, causando necrosis, teniendo suficiente energía para dar origen al acérbulo y en ellas los conidióforos en abundancia. Esta fase servirá como medio de dispersión masiva. En esta etapa, el hongo se comporta como un necrotrófico, produce epidemias severas y es la etapa más importante del hongo para su dispersión, así como la etapa oportuna de su control. Manejo y control de antracnosis. Y es así como finalizamos este video. Bueno, eso era lo creo que es importante del video, más que lo que sigue después. Bueno, yo creo que quedó en un video creo que bien simple cómo es el ciclo de una enfermedad y se pudieron dar cuenta cuando hablaba, por ejemplo, lo importante que es la fuente inóculo, en este caso, los pétalos que van a quedar con inóculo y a su vez van a caer sobre las hojas. Ya. Y ahora vamos a ver si podemos ver el segundo. Ahora a continuación vamos a ver otro video, 5 minutos, es en inglés, pero creo que es muy importante y también es fácil de entender y está asociado principalmente al rol de las cosporas que tienen en la epidemiología en el manzano, en la sal del manzano, en Sudáfrica. Ya, espérense un minutito mientras trato de compartir nuevamente el video.
Mauricio, ¿lo ves, no es cierto? Sí, perdón. Ya. Sí lo veo. Ahí va. Hello, Naman, and today I'm going to be giving you a brief overview of my research project. The title of my first presentation is Assessing the Role of Ascospores in the Epidemiology of Apple Scab. Apple scab is caused by the fungus Ventura inequalis, which overwinters as ascospores in fallen leaves on the orchard floor. In South Africa, ascospores have always been known as the main source of primary inoculum, causing the first infections in spring. It is also known that in orchards with pygmy fruits, infected pygmy fruit, canidia from the fruit lesions can also cause primary infections. So the main question being asked was, is the... Perdón, aquí lo voy a cortar un poquito. Acá lo que, bueno, habló grandes rasgos como era el ciclo de la sana del manzano, y creo que fue bien ejemplarizado, fue bien de una manera muy clara, explicando cómo el ciclo y el rol que tienen las cosporas y las conidias. ¿Ya? Y a continuación lo que hace ella es hacerse unas preguntas que tienen relación con la epidemiología y algunas dudas que ella presenta, asociadas obviamente al cambio climático que ha sufrido no solamente Sudáfrica, sino es algo a nivel mundial. ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo, perdón? No. Ya, vamos a seguir. So the main question being asked was, is the role of ascospores changing in South Africa due to climate change? In the past 5 years, we experienced warm and dry autumn and winter conditions, which were not conducive for ascospore formation. The analysis of 10 apple scab orchards over the past 4 seasons showed almost no ascospores in spring on affected leaves overwintered on the orchard floors. Also, very low numbers of ascospores were caught on spore samplers during the seasons. The low ascospore presence could be the reason for the lower apple scab incidence in most orchards during the last 5 years. However, there were a few orchards that had low to medium scab severity. So a second question arose, could canidia have initiated these epidemics? Therefore, the aim of the project was to determine the relative importance of ascospores versus canidia in the epidemiology of apple scab. 2 objectives were needed to reach the aim. The first objective being determining the presence of viable canidia on leaves overwintering on trees. And the second was to evaluate the role of ascospores versus canidia in spring during the past 2 seasons using a population genetics approach. So for the first objective, leaves still attached to the trees after the winter were collected and used to observe germinating canidia to determine their viability. It was determined that canidia can survive the winter on leaves that remained on the trees, and that post-harvest EBI sprays reduced the number of viable canidia by only 20%. For the second objective, population genetics was used to evaluate the role of spore types in spring infections. Orchard trees and potter trees were used. On orchard trees, the first leaf lesions over 2 seasons were sampled at multiple locations within orchards, and the lesions will still be genotyped. Potter trees were placed within orchard work rows and exchanged after each rain event. The first lesions in the season were collected and genotyped. So the genetic analysis of the potter tree lesions showed that clones occurred only in an orchard with high fall infections, indicating clonal infections. And the signal for sexual reproduction was seen on all potter tree populations, which is an indication of ascospore infections. So future work will involve a similar analysis of the orchard tree populations
and the determination of whether orchard populations differ from potter tree populations, which would be an indication of conidial infection. Conclusions that can be taken away from this project thus far are that in South Africa, Conidia can cause some of the first scab infections in spring in orchards with high autumn infections. At the end of the project, more data will be available to make a final conclusion. Another conclusion that can be made is that Conidia can survive the winter on leaves still attached to trees. This shows the importance of chemical leaf drop approaches in late fall and spring. Other studies have been done and shown that Conidia can also overwinter in dormant buds in other regions of the world with moderate winter temperatures, especially with high autumn infections. So this could be a future study to determine this in South Africa. The members of the project team include myself, Alzane, as well as Celeste Linde, Professor Adele McLeod, Dr. Lindani Moyo, Trevor Koopman, and Becker Wessels. Eso. Vamos a parar. Hi everyone, my name is No, Ali. esto no era, esto no. Ya, ahora sí. Vamos a volver al... Ya, ¿están viendo el PowerPoint? Perdón. Sí, Gonzalo. Sí, profe. Bueno, comentarios generales, ¿no? Referente a lo del video que acabamos de ver, más que, bueno, pudieron determinar, o sea, lo que indicó es que igual puede jugar un rol importante en las conidias, que cuando obviamente no hay una producción de las cosporas, cómo se produce la enfermedad. Y aquí lo que está demostrando es que las conidias a su vez pueden perdurar en el invierno y a su vez pueden dar una nueva infección, para dar obviamente una nueva infección durante la temporada y no asociarlo principalmente a las cosporas, ¿ya? Creo que es importante lo que acaba de indicar aquí la estudiante que es una estudiante de posgrado, y por eso también yo quería mucho dar hincapié en el sentido de que la claridad, la proporción de las fotos, el tamaño, la lectura, lo directo de las preguntas, lo alineado que está la hipótesis, los objetivos. Bueno, hay matices que uno podría afinar, pero en general muestra el nivel de claridad que muestra un trabajo y lo cuán es posible realizar en un PowerPoint. Y eso es lo que creo también que lo tomen ustedes muchas veces como enseñanza, ¿ya? Porque a veces no es fácil, y aquí lo hacen de una forma ordenada, clara, no llenando de fotos, no llenando de información, sino siendo muy exacto, ¿ya? Como lo tomen como ejemplo. Y eso es lo que uno muchas veces enriquece cuando es posible llevar a los estudiantes a congresos o a otras instancias para que ustedes puedan apreciar estas cosas, ¿ya? Mauricio, no sé, ¿algún comentario? No, solamente en la observación de que las conidias pueden quedar durante el invierno, pero en las hojas que quedan en el árbol, no en las hojas que caen. Sí. Y eso es lo que ella recalca y que pueden sobrevivir perfectamente. Nosotros hemos visto este fenómeno, pero sí asociado en huertos abandonados con fruta que queda rezagada, infectada, que queda rezagada en el árbol. Y en septiembre, ahora cuando empieza a brotar el manzano, uno ve que las conidias son totalmente viables y por lo tanto pueden volver a causar infección. Pero eso ocurre principalmente en huertos abandonados, con mucha infección, de una temporada a la otra. Ya, perfecto. Gracias, profesor. Bueno, en palabras bien simples, lo que el video o lo que uno les trata de mostrar en los ciclos es claro, un ciclo que uno lo puede observar y se ve como bastante simple, pero muchas veces que desde que se deposita este inóculo, que puede ser dispersado por el salpicado de la lluvia, por el viento, por insectos, según sea la enfermedad, hay varios procesos que uno debe pasar en este caso un hongo. Por ejemplo, desde la inoculación, el contacto, que llega al inóculo, que puede ser este trozo de hongo, conidia, trozo de micelio, esclerosio,
o el mismo organismo, como puede ser en el caso de una bacteria, de un virus, de un fitoplasma, ¿ya? Tiene que haber un reconocimiento, una adhesión, una penetración, es algo que uno lo dice en forma muy simple, pero muchas veces son relaciones que son a nivel genético, que son muy rápidas. Hay un reconocimiento a nivel molecular, a nivel de las membranas que van a tener receptores que permitan tanto al microorganismo de darse cuenta que su hospedero es susceptible, y también por parte de la planta de, como le explicó también el profesor la clase pasada, activar cualquier mecanismo de defensa que le permita a la planta poder defenderse contra ese posible patógeno, ¿ya? Son aspectos que, si bien uno los dice muy rápido y muy simple, muchas veces es bastante complejo a nivel molecular, y cada vez se ha avanzado en el conocimiento de eso, ¿ya? Pero es algo complejo, ¿ya? Escucharon bastante inóculo primario, inóculo secundario, que está muy asociado al caso de la Venturi, ¿ya? Y otro caso que les quiero hablar, cuanto a su epidemiología también, para que entendamos bien el rol de los ciclos, ¿ya? Y la idea es que usted, no es que se tenga que aprender los ciclos de memoria, pero sí tenemos que saber, como herramienta, que tenemos los ciclos de la enfermedad. Muchas veces van a haber exactitudes de acuerdo a la zona, pero en muchas partes ya está disponible ese tipo de información. A veces se desconoce, pero se ha ido estudiando y se trata de avanzar en todo el conocimiento de los ciclos de la enfermedad. Pero en su mayoría se conocen, y son herramientas que usted tiene que disponer para conocer la enfermedad y hacer un manejo de la enfermedad. Más que escuchar a alguien que les diga, apliquen un tanto, hagan esto, ¿ya? Y aquí lo que tenemos es la muerte de brazo, que a lo cual también junto con el profesor Mauricio Loro nos dedicamos bastante. No solamente nos dedicamos a enfermedades foliares como la sarna, el manzano, que es muy importante, en los manzanos, y estar en una zona frutícola enfocada en los manzanos como otras especies de importancia. También nos dedicamos a los hongos que causan muerte de brazos, enfermedades de la madera, ¿ya? Y estos son hongos que producen un daño a nivel de la madera, y así lo hemos explicado en varios ejemplos. Y no los quiero aburrir tampoco del tema, pero producen una muerte de la estructura, no muerte del brazo. No hay brotación, no hay brotación, no hay brote, no hay nada. No se produce muchas veces ningún tipo de estructura que pueda llegar a reproducir para lo que nosotros queremos. Hay pérdida de estructura, hay pérdida de superficie, hay muchas cosas que se pierden, rendimiento, calidad con el tiempo, y obviamente el impacto que producen estos hongos es que van acortando la vida útil del viñedo, ¿ya? Y estos son hongos buenos que atacan a la madera. Aquí tenemos un corte transversal que se ve un tejido dañado, que generalmente hay una especie de hongo que puede estar asociado dentro del complejo fungoso que puede actuar causando esta enfermedad. Están las Botrophageraceae, y nos han escuchado bastante hablar de estos hongos Botrophageraceae, ¿ya? Estas Botrophageraceae son hongos que producen muerte de brazo, y en varios frutales. Aquí lo estamos viendo en vides. Y acá, bueno, acá tenemos también el crecimiento que presentan algunos hongos a nivel de cultivo, en medio de cultivo. ¿Ya? ¿Y cómo es el ciclo más o menos general de esta muerte de brazo, en el caso puntual que voy a hablar de las vides? ¿Ya? Vamos a empezar también. Síntomas en una planta que presenta brazo, muerte regresiva, muerte parcial o muerte total del brazo o de los brazos o del tronco, ¿ya? Supongamos, vamos a tener esta planta enferma, ¿ya? Vamos a tener algunas estructuras que van a quedar enfermas en el brazo adjunto a la planta. Si nosotros no la sacamos, esta va a ser una estructura que va a estar enferma durante la temporada y durante los años si nosotros no la retiramos. Y lo que pasa es que en estas estructuras que están enfermas, que se dejan tanto unida a la planta, como muchas veces los residuos, y esto por eso esto es un residuo de poda, que también muchas veces se dejan en el huerto. Tanto estos residuos de poda que están en el suelo, como las estructuras enfermas que están en la planta, muchas veces se van a producir estructuras de estos hongos, ¿ya? Estructuras que se llaman pignidios. Y estos pignidios son una especie de botellitas muy microscópicas, no microscópicas, se pueden observar, de hecho más adelante se los voy a mostrar, ¿ya? Son estructuras que son le permiten una formación de para que me entiendan, de bastantes conidias. Bastante conidiófagos que la producen bastantes conidias. Son estructuras reproductivas, al fin. Por lo tanto, van a tener estructuras reproductivas, las cuales durante el otoño muchas veces van a madurar, se van a desarrollar y se activan y se hidratan con las precipitaciones.
las cuales ocurren principalmente en el caso mediterráneo de Chile, muchas veces en el invierno, pues se concentran durante otoño e invierno, principalmente en el invierno, ¿ya? Y de acuerdo a estas condiciones, estas estructuras que se mojan, si lo podemos decir en palabras bien burdas, se van a exponer a las precipitaciones y estas estructuras se van a hidratar. Se van a hidratar y se van a empezar a liberar. Y muchas veces esto coincide, como les dije, con el invierno. Y uno de los manejos principales que se le hace a las frutales es la poda, ¿ya? Se le hace una poda durante el invierno. ¿Y qué pasa? Esa herida de poda que queda en el huerto, que queda en la planta, es potencialmente colonizable por estas esconillas que coincidentemente son liberadas durante la misma época. ¿Ya? Supongamos que se produce una infección, hay un reconocimiento, un depósito, se va a producir la germinación, invasión, colonización, infección, ¿ya? Eso, hoy, en el caso de esta enfermedad, es lento, se demora semanas, meses en producir una infección. Esta, muchas veces con el tiempo, va a producir unos cancros con los años, ¿ya? Y obviamente las lesiones internas van a ir aumentando. Con el tiempo, con los años, van a producir sintomatología como consecuencia del daño interno en la madera, ¿ya? Esto es una enfermedad de lento desarrollo, se desarrolla con los años, ¿ya? Pero este es el ciclo que tiene la enfermedad, es algo de años, ¿ya? Pero yo les mencioné, tanto los residuos de poda pueden ser potencialmente fuentes de inóculos, como también las estructuras que están en el campo enfermas, ¿ya? Y son fuentes de inóculos importantes para la enfermedad. Si nosotros no tenemos estas fuentes de inóculos que presentan estas potenciales estructuras de los hongos, tendríamos menos incidencia, menos niveles de inóculos, ¿ya? Y bastaría a lo mejor con el manejo de retiros de residuos de poda, incorporación, pero en profundidad, o quema de esa estructura, y a su vez complementándolo con protecciones sobre la herida de poda, que podemos usarla enfocándola con biocontroladores o agroquímicos. Acá lo que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa madera muerta no produce nada, ni hoja ni fruto? No, pues, si está muerto. Lo que pasa es que muchas veces estos hongos no solamente producen un daño directo por la medida que van invadiendo, sino también producen muchos metabolitos, y ese metabolito también hace que la planta se baje el metabolismo, baje su producción, baje bastantes aspectos, y esas estructuras muertas no tienen, pues si están muertas no tienen cómo revivir, a menos que, bueno, hay unos manejos que uno puede hacer, pero la estructura muerta tú no tienes cómo revivirla. Y ese es el impacto de que tienen estos hongos. O sea, si tú tienes un brazo muerto, no vamos a tener brote. Si no tenemos brote, no vamos a tener flores. Si no tenemos flores, no vamos a tener fruta. ¿Ya? O sea, no hay nada. Si tenemos las estructuras muertas. Y créanme que estas son enfermedades que son de largo aliento, pero últimamente cada vez se presentan mayores incidencias de estas enfermedades en diversos frutales. ¿Ya? Aquí le estoy dando el ejemplo. Profesor, ¿Sí? ¿la muerte del brazo de la planta es debido a una respuesta de la propia planta frente al patógeno, o el patógeno que ocasiona la muerte de la madera? El patógeno es el que hace la muerte, el patógeno. Ah, ya, perfecto. Pero, complementando lo que tú dices, la planta tiene algunos mecanismos de defensa. De hecho, para estos hongos, para algunas especies en particular que pueden causar enfermedades de la madera, se ha visto que en las vides, principalmente, y creo que también en carozo, se ha visto que estas plantas tienen la capacidad de producir como tilosis o tílides, que lo mencionó el profesor la clase pasada, si ustedes lo integran, ¿ya? La tilosis lo que hace, obviamente lo que está tratando de hacer la planta, es impedir que algunos hongos se puedan diseminar en su interior, y producen esta tilosis, que es una producción de goma, fenoles, y se produce el taponamiento de los vasos vasculares. Pero pensándolo para que se evite una diseminación del patógeno en su interior. Ya, siguiendo con los residuos de poda y fuentes de inóculos, para el caso de la enfermedad de la madera, ¿ya? Esto en vide. Esto es algo muy común que ustedes pueden observar en los viñedos, ¿ya? Estos tipos de estructuras. Nosotros hace poco fuimos a un viñedo bastante importante
a nivel nacional y mundial que tenemos acá en Chile, señores. Y nosotros les preguntamos, lo que ustedes están viendo es lo que nosotros vimos, ¿ya? Y nosotros les preguntamos, oye, ¿usted hace un manejo de los residuos? Me dijeron, por supuesto, lo retiramos, lo incorporamos, no, lo incorporamos, dijeron, ¿ya? Y de repente vamos viendo, es una imagen muy similar a lo que estoy mostrando, y se ve esto. ¿Ustedes creen que hay un manejo si se ve esto? No, la respuesta es no, señores. Pues si obviamente se ven estos residuos porque el manejo no se hace. O es muy distinto lo que uno cree que se hace o uno cree lo que se mandó a hacer. Por eso también es muy importante cuando ustedes, si les toca tomar una administración o ser asesores, en ese sentido tienen que verificar y chequear las cosas que se estén haciendo, ¿ya? Independientemente de que tengan gente a su cargo y que verifique eso, hay que hacer doble chequeo, ¿ya? Ya, en este sentido, algo muy común que se presenta en los viñedos nacionales, ¿ya? Y se presentan estos residuos de poda que pueden quedar de una temporada, 2 temporadas o 3 temporadas y pueden seguir. Son estructuras que se van quedando en el suelo, se exponen bastante humedad, y en esta estructura después, principalmente lo que hemos podido observar, después ya de una temporada, son estructuras en las cuales se pueden formar estas estructuras de los hongos, los pignidios, son estos residuos de poda, ¿ya? Aquí lo que les voy a mostrar es cómo se forman estos residuos de poda. Créanme, aquí se ven los puntitos que apenas los van a ver. Yo los veo claramente, pero yo los veo. Y aquí hay una flecha que dice diploide, ¿ya? Pero aquí hay unos puntitos negros. Si nos acercamos a estos puntitos negros, van a estar más grandes los puntitos negros, ¿ves? Se ven como unas protuberancias, ¿ya? Y si hacemos un corte longitudinal, podemos determinar la viabilidad también muchas veces de estos pignidios. De acá lo que ustedes están observando son los cortes longitudinales de la estructura a nivel superficial, donde si están blancos es porque presentan una viabilidad, ¿ya? Y si están negros es porque ya se liberaron o son estructuras que están muertas. Pero esto, miren, cómo se ve, si ustedes les ponen una gotita, una gota de agua, y lo pueden dejar, no sé, a 15, 20 grados Celsius por 24, 48 horas, estas son estructuras que las viables se van a hidratar y van a quedar disponibles el inóculo para que se pueda dispersar. Y aquí lo que estamos mostrando, que bueno, son viables, para que ustedes me crean, y aquí pueden observar un tipo de espora, ¿ya? De aquí, ¿sí? Entonces, ¿no sería recomendable hacer incorporación de este tipo de biomasa al suelo por este peligro, ¿cierto?, de inoculación, de inóculo? No, si yo lo incorporaría, pero por eso dije, en profundidad. Lo que pasa es que muchas veces mis amigos y varios amigos que nosotros podremos tener, lo que hacen es incorporar, pero al final lo revuelven todo en la superficie. Es como que el residuo de poda lo dan vuelta. Y eso no es suficiente, al final lo estás moviendo, pero lo estás dejando en superficie. Y la idea no es esa. En cuanto al manejo de esta enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, las fuentes inóculos son importantes, juegan un rol fundamental para el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Profesor, ¿sí? ¿Qué rol cumple la fruta en la dispersión de esta enfermedad? También, pero juega muy buena pregunta, señor, los felicito. La fruta, dependiendo de la enfermedad, también puede jugar un rol muy importante. Y es más, es un ejemplo que voy a dar a continuación, para que me sigan. Pero, por ejemplo, en el caso de la vid, si lo pensamos desde el punto de vista de estos hongos, no hay un daño directo en la fruta y no es una fuente de inóculo en la fruta en sí, como sí lo puede ser para la aventuria, como lo acabamos de ver. Y a otra enfermedad que voy a mostrar de la madera, pero en manzano, sí juega un rol importante los frutos. No así acá en la vid, ¿ya? Porque por lo menos estas especies nos afectan al fruto en sí, por lo menos a nivel nacional no hemos visto ese nivel de daño, ¿ya? En otras partes del mundo se ha descrito que estos hongos tienen la capacidad de causar un daño a nivel de los frutos, pero acá en Chile no lo hemos visto, ¿ya? Pero sí en otro cultivo, como el manzano, que a continuación les voy a hablar. Así que déjenme terminar un poquito con la idea de la fuente inóculo y el rol importante de la fuente inóculo en las enfermedades. Y aquí lo que estamos mostrando son un estudio que realizamos durante 3 años, y realizaron los residuos de poda. Determinó su capacidad de producir, y aquí lo que hemos determinado que en distintas zonas de la zona central, principalmente de Chile y algo del norte, se determinó cuál es la viabilidad
de estos residuos de poda que se dejan en el campo, ¿ya? Y aquí lo que nos indica es que, perdón, es que entre un 24 a un 40% mostraban que estos residuos eran viables. O sea, ahí no solamente le estoy indicando viabilidad, sino le estoy indicando también la cantidad, ¿ah? Para que ustedes se puedan dar cuenta del impacto que podría tener estos residuos de poda sobre la manifestación o la incidencia de la enfermedad. Y acá estamos viendo una planta enferma. Miren, la planta, por eso les digo, la planta enferma también es fuente inóculo y importante, y que muchas veces no se saca, porque muchas veces los agricultores, productores, que no sé por qué le tienen un apego tan grande. A mí también me gustan las plantas, me gustaría cuidarlas todas, por algo me dediqué en cierto modo a lo que me dedico, pero obviamente esta estructura hay que sacarla, pues, y a veces, muchas veces, oye, pero hacen un drama para cortar un pedazo de planta, pero no importa, ¿ya? Lo importante es que esta planta muerta, o esta planta enferma, que muestra una muerte bien notable en cuanto al desarrollo de los brotes. Miren, imagínense, usted algo importante, y creo que se los dije la vez anterior, tienen que tomar atención en el sentido, el espacio destinado a su frutal o a su cultivo. Acordarse que de acuerdo al marco de plantación y de acuerdo a lo que ustedes quieren producir, va a tener un cierto diseño, ¿no es cierto? Y eso obviamente uno le asigna un espacio a las plantas. Y ustedes, cuando ese espacio no se ocupa, es porque algo raro está pasando. Y ese algo raro está pasando puede ser por diversos factores, pero también tenemos las enfermedades, ¿ya? De acá vemos claramente que una mitad de la planta no es capaz de ocupar el espacio potencial que se dispone. ¿Ah? Imagínense el impacto en el rendimiento de esta planta. Pero bueno, esta planta enferma presenta un escaso desarrollo, malformación de las hojas, posteriormente este brote se va a necrosar, se va a morir, pero estas estructuras a su vez presentan, este brazo, estos cordones, esos pitones, presentan también picnides, estas pelotitas, miren. Son picnides, son las mismas estructuras. Una cosa es que esta estructura puede estar, como les dije, en los residuos de poda, como en la misma estructura enferma en la planta. Por lo tanto, si yo les digo, ¿qué harían ustedes si tienen esta enfermedad y presentan residuos de poda y presentan estructuras enfermas en la planta adjunta? ¿Qué harían? Destrucción, profesor. Correcto, destrucción, eliminarla en lo posible, ¿ya? No sé si destrucción, sí, obviamente quemarlo. No destrucción me refiero, no poner una bomba atómica, no destruir todo, sino la estructura la quemamos, ¿ya? Pero está bien, esa es la idea, es sacar la fuente de inóculo, eliminarla de alguna forma. Obviamente cada vez está más restringido lo que la quema. Uno muchas veces quemaba, pero hoy cada vez la quema de las estructuras tiene que conseguirse permiso y cada vez está más restringido. Por eso también, cada vez también se restringe bastante los manejos que uno puede hacer, ¿ya? Pero bien, uno tiene que convivir con eso y tenemos nuevas exigencias a nivel medioambiental que se tienen que cumplir. De aquí arriba, no seguir dándole la lata con la estructura del hongo, acá tenemos otras estructuras de hongo, ¿ven? Que también los forman en la madera. Y son estructuras que están en la planta enferma. También, otro rol es que, ¿sí? En el caso de esta enfermedad, ¿cierto?, de la muerte del brazo, es necesario eliminar la sección de la planta que tiene este problema, con falta, ¿cierto?, de hoja y de ramificaciones, o es aconsejable arrancar la planta completa. Mira, lo más simple, lo que uno te podría decir, saque la planta completa, pero no es tan simple. Lo que pasa es que tú tienes que entender que tú eres un productor y hay que tratar de, yo y Mauricio también lo tenemos claro, en el sentido que uno tiene que tratar de producir tratar de tener una producción, ¿ya? Esa producción tú la puedes tener a lo mejor con cierto manejo en la planta, lo puedes tener, ¿ya? Obviamente si una planta enferma, no puedes esperar que esa planta enferma se recupere, no. Se va a enfermar a lo mejor con los años posteriores, pero si uno hace un manejo adecuado y equilibrado, te puede producir por un año, por varios años más, ¿ya? La idea es eso, no es llegar y arrancar y reemplazar todo, pues algo bien simple que uno te podría decir, arranque todo, saque todas las plantas enfermas y traiga plantas nuevas. Y así uno lo va haciendo, podría hacerlo así, es mucho más caro. Después los manejos que se van haciendo entre una planta adulta y una planta joven en una misma hilera es distinto, cambia los costos.
¿ya? Pero hay varios manejos que uno puede ir reemplazando, puede ir haciendo. Por ejemplo, cuando tú tengas una estructura enferma, lo que tienes que tratar de hacer, y lo que se hace, es que se van dejando brotes previos. Brotes para que reemplacen, obviamente que salgan de una posición más anterior a la zona enferma y donde se vea que no hay síntomas evidentes. Se deja un brote y ese brote tú lo dejas con 1 o 2 años y ese va a reemplazar tu estructura. Y ahí tú sacas tu estructura enferma. ¿Aló? Sí, gracias, muchas gracias. Y dentro de la fuente inóculo, para seguir, ¿y qué hora es? ¿Cuánto llevamos? 1 hora. Ya, vamos bien. ¿Están cansados o no? ¿No es cierto? Vamos a completar 50 minutos, Gonzalo. Ya, profesor, muchas gracias. Si no queda, vamos a avanzar. Ya, para que sigamos. Fuente inóculo. Las malezas también pueden jugar un rol. ¿Ya? Uno le habla siempre, las malezas hay que manejar, las malezas, ¿por qué hay que manejar? Porque puede ser fuente inóculo de enfermedad y también fuente de plaga, ¿ya? Y a su vez también porque son competidoras, por eso se llaman malezas, ¿ya? Son excelentes competidoras, son mejores, tienen una mejor performance que nuestros cultivos muchas veces. Bueno, compiten y a su vez pueden tener a los patógenos. Ese es el mensaje. De acá lo que estamos demostrando. Nosotros también realizamos un muestreo, no solamente de los residuos de poda, sino también de malezas, si es que era posible o no que estas malezas que quedan en el huerto fueran algunas o no positivas a estos hongos. Y aquí lo que encontramos, sorprendentemente, que una especie en particular era positiva a estos hongos de Botrophaeraceae, y son malezas muy comunes en los viñedos, como en la malva, de nombre científico Malva silvestre, ¿ya? Esto sorprendentemente salió positiva a Botrophaeraceae, y a más de una especie. Y aquí tenemos los datos. Por ejemplo, si bien se ubican en un bajo porcentaje, es un porcentaje que a su vez va sumando al resto del residuo de poda, a la planta enferma, o los tejidos enfermos que se dejan en la planta, etc. ¿Ya? A su vez va aumentando la fuente inóculo potencial que podría tener el campo. ¿Ya? Y aquí lo estamos demostrando que si bien son bajos, se presenta esa posibilidad. ¿Ya? Siendo que no estaba descrito en el caso de las Botrophaeraceae. Entonces es súper complicado poder establecer algún manejo integrado de plagas, ¿cierto? Relacionando enfermedades con insectos, porque en algunos casos sería beneficioso dejar alguna maleza espontánea dentro del campo, con la idea, ¿cierto?, de que le pudiera proveer de refugio a enemigos naturales, pero hay que tener entonces mucho cuidado con qué maleza espontánea se deja crecer, porque puede ser, digamos, un error, digamos, una fuente de inóculos para la fruta. Sí, puede ser, pero aquí en el caso bien puntual, solamente informamos la malva, y en grandes rasgos ninguna otra maleza lo presentaba. Pero sí se ha descrito, por ejemplo, la correhuela, que es positiva a estos hongos, en otras partes del mundo, no así en Chile. ¿Ya? Pero obviamente tú tienes que ahí pensar, obviamente hay que estudiarlo bien, saber bien cuál es el foco de tu manejo, si quieres un manejo ecológico, microbiológico, equilibrado, si tiene que todo poner en la balanza, ¿ya? Pero sí tienen que tener claro que se tiene algunos riesgos, y esos riesgos pueden ser esto o esto, ¿ya? Y eso sí hay que tenerlos claros al momento de que se presenta una potencial enfermedad o no a tu cultivo. ¿Aló? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Así que tomemos 5 minutos de descanso, ¿les parece? Bueno, muchas gracias. Ya. 5 minutitos. Vale. Que funcione, y ahí lo compartí. Yes. Ahí. Sí. Ahí estoy viendo el video, ¿no es cierto? Perdón, el video. La diapositiva. No, todavía no. ¿No la ves? Ahí estoy viendo el PPT. Sí, perdón, el PPT. Sí, el PowerPoint. No dice síntomas de cancrosis y muerte depresiva. Ese mismo. No, ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo creo que han pasado 5 minutos, ¿no? Estamos aquí para apoyarlo. Muchas gracias. Vamos a empezar. Estimado, ¿están listos? Sí, profesor. Muy bien. Así con harto ánimo me gusta. Vamos. Ya.
Para seguir con el tema de epidemiología, nosotros les hablé del ciclo, bueno, hablamos del ciclo del manzano, de la sana al manzano, de la botrofaria asociada a la muerte regresiva en vides, y ahora vamos a ver muy similar a las vides, pero la enfermedad a nivel de manzano, que también son causadas por botrofagarasia, ¿ya? Pero algo bien simple. Lo que ustedes están observando son distintas sintomatologías que producen estos hongos, que producen principalmente afectar la madera, que pueden producir este daño a nivel interno en la madera, como les mostré previamente las vides, que generalmente puede ser en forma de bebé. Generalmente se ha descrito que las botrofageráceas, en especial las botrofageráceas, producen como una lesión en forma de bebé, lo cual es frecuente de observar, pero también presentan otros tipos de formas de nivel de daño en la madera, ¿ya? No todo es en B, pero sí es bastante reiterado observar ese tipo de daño en B que está asociado a las botrofageráceas. En forma longitudinal o la lesión longitudinal de este hongo en el frutal se va a ver una necrosis, si lo vemos en el sentido longitudinal, ¿ya? Que puede abarcar una porción importante de la madera frutal destinada en esta especie, ¿ya? ¿Y qué va a producir? Bueno, va a producir este nivel de cancro interno, que a su vez forman este tipo de estructura o cancro a nivel exterior, o en la parte externa de la planta. Esta obviamente puede producirse en ramillas secundarias, a nivel del tronco, a nivel de las ramas, de los brazos. ¿Ah? Son cancros que van afectando, obviamente, son estructuras de la madera que está muriendo y se va bajando su productividad. Acá podemos observar la muerte regresiva, que muchas veces uno determina o lo llama la enfermedad dependiendo cuando se presenta, ¿ya? Y esta muerte regresiva es porque se va muriendo principalmente desde los ápices hacia la base. Y eso se llama muerte regresiva, ¿ya? Tiende a ser muchas veces así, pero a veces uno puede encontrar una estructura muerta no necesariamente asociado a ese patrón, ¿ya? Pero aquí lo que se está mostrando algo también que se puede observar en forma reiterada es la muerte regresiva desde los ápices hacia la base, ¿ya? Y esto principalmente asociado a las heridas que se van produciendo y donde va penetrando estos hongos. Tenemos esta sintomatología y acá tenemos otro cancro también a nivel del tronco que va produciendo a su vez estructura o ramillas secundarias o primarias que están muertas, improductivas. No hay producción de brote ni de fruta. Y es muy similar, pero aquí vamos a incorporar los frutos que un compañero preguntó previamente y aquí juegan un rol, que pueden jugar un rol potencialmente importante. ¿Ya? Vamos a empezar también con la planta enferma, siguiendo el ciclo. ¿Ya? Yo les dije, estos hongos que producen esta muerte regresiva, que también son botrofageráceas, que afectan al manzano, pueden producir también las mismas estructuras. Los pignidios, los famosos pignidios, que son estructuras de resistencia, ¿ya? Que le permiten aguantar a ciertas condiciones y se van a activar de acuerdo a condiciones principalmente de temperatura media con presencia de salpicado de lluvia o agua libre en un tiempo determinado que van a producir una activación de esta estructura y liberación de las conidias, ¿ya? Estos son fuentes inóculos, tanto el tejido enfermo en la planta como también los residuos en el suelo. Pero acá tenemos algo interesante, y aquí es lo que quería recalcar relacionándolo con la pregunta del compañero anterior. También este patógeno, y uno de los patógenos principales que produce esta muerte de brazos, también produce pudriciones de fruto en los manzanos, y principalmente en el cultivar Fuji, ¿ya? Por lo tanto, puede producir pudriciones, y produce pudriciones que a veces pueden ser de considerable presencia a nivel de un huerto productivo. Y produce, Profesor, ¿sí? También me refería a cómo la fruta juega un rol importante en la propagación de esta enfermedad, después la poda, porque muchas veces queda fruta Por eso. después de cosecha, queda fruta colgando. Por eso, ese es el punto. Estos frutos que pueden quedarse en el suelo, que no se incorporan, que no se destruyen, que se dejan en el suelo y que están con botrofageria, tanto los frutos que se dejan no cosechados, que se dejan en el árbol, como también los frutos momificados, pueden ser positivos a botrofageracia. Y por lo tanto, si se dejan y se realiza la poda, y estos hongos producen estructuras, las manzanas también, pueden ser fuente inóculos para la enfermedad. Okay. De repente se ve como un exudado negro. ¿Dónde?
¿En Eso, qué? en los ejes, cuando uno ve esta enfermedad, generalmente hay un exudado negro, no sé si lo ha podido ver usted, pero ¿también se debe a esto o es difícil explicarlo? No, generalmente yo creo que Es como un chorreo, es como un sí, chorreo. Yo que a veces hay, tenía fruta ahí. Pero solamente pasa cuando veo Botrofa aérea, entonces, o cuando pienso que es ya. cancro en el eje. Cancro, sí, hay cancro. Lo que pasa es que a veces hay bastante exudación, puede haber acompañado de exudación. También se produce también en el cancro europeo del manzano, que otra enfermedad que podría ser similar, pero lo causa otra especie. Pueden producirse bastante a veces exudaciones, y esas exudaciones a veces se toman como negras, es porque llega mucho hongo saprófito. ¿Ah? Y le da esa como aspecto negro, pero el daño ya está hecho por otros patógenos. Eso sí que es claro. Súper. Gracias, profesor. Ya. Bueno, y este es el ciclo. Esta fuente inóculo que pueden ser, como dije, voy a ser repetitivo. La ramilla enferma en el campo, los residuos de poda y los frutos dejados en nivel de árbol, como también dejados en el suelo, todos estos pueden ser potenciales fuentes de inóculo, y lo son para el caso de las botrofaráceas en el manzano, ¿ya? Y estas estructuras se van a activar durante el otoño, en el invierno, se van a activar cuando ocurren las precipitaciones, que muchas veces coincide con la poda que nosotros hacemos a los frutales, a estos frutales, y se pueden exponer a que lleguen conillas, obviamente, de estas estructuras que pueden estar en la misma planta, como a su vez en el suelo. Y van a reproduciendo el ciclo a través de los años, ¿ya? Por eso aquí, o sea, el manejo importante, aquí lo indica la fuente inóculo muchas veces, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Cuáles van a ser las fuentes inóculo de mi enfermedad? Y a eso yo tengo que apuntar, de tratar de reducir, implementando algunos de los manejos que podamos realizar, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros preguntamos, ¿cuáles son las potenciales fuentes de inóculo? Yo les presento unas que ya, en virtud de lo que les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, acá yo les dije, las ramillas, claro, es fácil decir, no, las ramillas enfermas son positivas a los hongos. Claro, eso haciendo un aislamiento en base a la sintomatología, una experiencia, uno sabe los posibles patógenos que causan esta sintomatología. Pero también es importante considerar que estas estructuras, como les dije, producen a su vez estructuras especializadas del hongo que son inóculos, ¿ya? Y en las plantas enfermas es muy importante, o sea, un número muy importante de plantas enfermas tiene esta condición y que se dejan en el campo, y en los campos de manzano, ¿ya? Se ve bastante producción de pignidio, ¿ya? Y es más, ahí nosotros coincidentemente, bueno, como trabajamos bastante con las protecciones de herida de poda, que es algo que realizamos anualmente junto con el profesor, ayer fuimos a ver un campo de nogales. Oye, no les miento, pero había una cantidad de residuos de poda, bueno, son podas de ahora mismo, y venían ya con bastante estructuras muertas, esos tejidos, perdón, esos brazos que se van cortando con la poda, ¿ya? Por lo cual te demuestra también ya que hay un inóculo en la planta, o sea, ya hay nivel de planta enferma, ¿ya? Y esto es algo importante que se está produciendo en los nogales. No sé si Mauricio quiere decir algo más sobre los nogales, pero de verdad que es algo impresionante en el sentido de que cada vez estaba siendo más reiterado esta enfermedad de la madera, por lo menos en todos los frutales en el cual se le realiza una poda. Y en los nogales es importante, y se lo ratifico, porque se realiza una poda mecánica, ¿ya? Que es bastante agresiva, y a veces no solamente agresiva, sino rompe bastante madera estructural, ¿ya? Y un árbol de nogales que está en ciertos camellones con cierta altura, no cualquier maquinaria llega a cubrir, y es más, el manejo tradicional que se hace para proteger estas heridas de poda es pintándolas. Yo todavía no conozco una persona que pinte que mida 3 metros. Si usted lo tiene, me lo dicen, porque no se puede pintar un árbol ya sobre 3 o 4 metros. Es imposible. Y eso es uno de los problemas del manejo de estas enfermedades. No se llega a cubrir todo lo que uno va exponiendo como heridas de poda,
¿Ya? Es una de las dificultades que tiene durante el manejo, y algo que uno trata, bueno, con Mauricio, con el profesor Mauricio Lolo, estamos tratando de implementar en ese sentido algún tipo de maquinaria de aspersión, hacer una aplicación, asperjar esa herida con algún producto, ¿ya? Siendo que hoy en día no se hace. Ya, pero eso hago el manejo, no nos desviemos. Ubícate, Gonzalo. Ya, sigamos. Por lo tanto, la planta enferma es importante, y se los digo, es importante a nivel de huerto de los manzanos, como lo dije también en las vides, ¿ya? Y acá tenemos el mismo problema, o sea, el mismo ejemplo en el caso de los residuos de poda. Aquí estamos hablando del manzano, le acabo también de hablar del nogal, que es de verdad impresionante. La próxima clase le voy a tratar de mostrar algunas fotos si disponemos de tiempo, ¿ya? Y aquí también residuos de poda, miren. Residuos de poda. Estos son residuos de poda, y ahí se ve una gotita, no sé si la pueden, ahí está mi cursor. Esa gotita se expuso por lo menos durante 40, perdón, esa gotita es producto de que esta ramilla se expuso a condiciones favorables de temperatura y humedad, dentro de 48 horas ya estaban activos, lo cual te demuestra la potencialidad que tienen estos residuos de poda de ser potencialmente fuente de inóculo. También no creamos que todo lo que crece, todo lo potencialmente que puede producirse en la estructura, después van a ser 100% infectivas. No, pero obviamente hay que manejar este tipo de residuos. Bueno, aquí ustedes pueden ver claramente la estructura, que es algo no normal en la madera de los manzanos, ¿ya? Estas estructuras son pignidios. Y acá tenemos otros pignidios con mayor acercamiento, y acá tenemos algunas esporas de pignidio, Diplodia mutila y Diplodia seriata. Y acá tenemos los residuos de poda que son bastante abundantes en los huertos de manzanos de la región del Maule, donde hemos encontrado, imagínense que de un total, creo que alrededor, voy a cerrarlo en 100%, de 100 residuos de poda, hemos encontrado que un 24% de ellos han mostrado viabilidad, y además ser positivo, en este caso, a Diplodia seriata, que es el principal especie, podríamos decirlo, de Botrophageraceae, causante de la muerte agresiva en manzanos. Y en vides también me diría lo mismo, ¿ya? En base a los estudios que hemos podido realizar, y también el profesor ha realizado, en cuanto a que Diplodia seriata como especie de Botrophageraceae es muy importante en el manzano y en las vides. Y acá tenemos, por ejemplo, el rol, y que el compañero también se me adelantó, y aquí están los frutitos, ¿ya? Esto es lo que se llama muchas veces, el nombre técnico es la pudrición negra de la manzana, que se le llama, ¿ya? Donde la causa Diplodia seriata, que principalmente se va a estar asociado a primavera o verano, en cual van a estar asociados a precipitaciones que ocurran, ¿ya? Está muy asociado a las precipitaciones, pues le gusta las temperaturas cálidas a Diplodia seriata para infectar a nivel de fruto, ¿ya? Y agua libre. ¿Y qué pasa con estos frutos? Si estos frutos no se cosechan, ¿ya? Obviamente estos frutos se van a empezar a podrir, ¿ya? Y muchas veces se caen, ¿ya? Pero estos son frutos que aquí están en el suelo, ¿ya? Pero estos frutos que están en el suelo, como que también pueden estar en el árbol, que se pueden quedar momificados, o a su vez quedar así deshidratados, pueden formar esta estructura. Acá ven una manzana con varias estructuras negritas, ¿no es cierto? Esos son pignidios. Son pignidios de estos hongos. Son estructuras donde se van a producir el inóculo de estos hongos. Por eso son fuente de inóculo, y pueden ser fuente de inóculo importante en el caso de los manzanos. No solamente para la enfermedad, si estamos pensando desde el punto de vista enfermedad del fruto, como pudrición negra en los manzanos, ¿ya? Sino también como fuente de inóculo hacia la enfermedad de la madera. Como a su vez también al revés. Lo que producen los que producen los hongos causantes de enfermedad de la madera, a su vez también son potenciales fuentes de inóculos para la fruta. Y aquí, bueno, observan una visión general, que créanme que muchas veces estos residuos de frutos que se quedan son frecuentes, ¿ya? Pero cada vez se está tratando de manejar de mejor forma el caso de los frutos, porque no solamente tenemos esta patología asociada al fruto, sino hay otras patologías que afectan al fruto y son fuente de inóculos con otras enfermedades, como puede ser el ojo de buey, que es causado por Neophageraria vagabunda, o por la pudrición calicinal de la manzana, que es causada por Botrytis cinerea.
Ya. Acá tenemos otro ejemplo también. ¿Cuál es el rol de las malezas? Y aquí por lo menos les puedo decir que hasta el minuto ha sido negativo el rol de las malezas en cuanto a las botrofagáceas en el caso del manzano. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podríamos, en teoría, hacer un manejo más equilibrado de biodiversidad si lo quisiéramos enfocar. ¿Ya? Pero también durante el manejo, y aspecto importante a considerar en la epidemiología, son los otros hospederos que tienen estos hongos. Yo le hablé de las vides, le hablé ahora del manzano, pero si lo miramos desde el punto de vista del manzano, esta enfermedad afecta al kiwi, y aquí lo estamos observando, ¿ya? Por lo tanto, estas plantas que muestran muerte regresiva, en el caso del kiwi, a su vez también pueden ser potencialmente fuente de inóculo para el manzano, y a su vez para las vides. Y de las vides que presentan muerte de brazos, pueden ser potencialmente inóculos, potenciales fuentes de inóculo para el manzano, para el kiwi, para el arándano, para el nogal, cuando se cultivan en forma cercana, como es lo que ocurre en la zona, principalmente acá en la región metropolitana, es decir, en la región del Maule, y bueno, principalmente en toda la zona central de Chile, todos estos cultivos a su vez se cultivan en forma próxima. Muchas veces el viñedo está al lado de los arándanos, o el viñedo está al lado de los nogales, o el viñedo está al lado de los kiwis, ¿ya? O de los manzanos. Por lo tanto, siempre también, no solamente hay que apuntar sobre las fuentes de inóculos que van a estar presentes en mi campo con mi especie, sino también cuáles son las especies cercanas que están asociadas a mi campo. Como puede ser que es muy reiterado en la zona central de Chile, se pueden encontrar otros frutales que presentan también cierta importancia de la enfermedad. Y aquí lo estamos mostrando con el kiwi, que también es lo mismo, voy a repetir: muerte de estructura, muerte regresiva, distorsión de brote, muerte de estructura, no hay flores, no hay frutos, muerte en la madera, inicialmente en forma de B, la agresividad a nivel de la madera puede ser completa o parcial, y esto va a conllevar a producir una muerte regresiva de la estructura. ¿Ya? ¿Qué se ha determinado? Se ha determinado una incidencia de un 5,75% de esta muerte a nivel de kiwi. ¿Ya? ¿Conocen el fruto de kiwi o no? Yo supongo que a varios les gusta el kiwi o no. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bueno, sí. Pero hay que tener la planta sana para comer kiwi, ¿ya? Sigamos. Bueno, lo importante es que otros hospederos son fuente de inóculo, ese es el mensaje. Lo mismo pasa para el arándano también. Tenemos muerte regresiva de ramilla, es una enfermedad muy importante. Si bien acá les estoy mostrando un estudio que fue pionero, pero se hizo en el 2009, que ya presentaba una importancia. Hoy día, si ustedes van a visitar campos de arándanos hoy en día, yo les aseguro que la principal enfermedad que van a encontrar son la muerte de ramilla asociada a botrofagáceas. En el caso puntual del arándano hay varias especies asociadas a este fenómeno, ¿ya? Pero un rol importante lo juegan también las botrofagáceas. Y también son importantes a considerar como fuente de inóculo de otros hospederos. Y así podemos seguir. Aquí les doy el ejemplo. El nogal, que es lo mismo. No puse imágenes de lo que fuimos ayer, pero créanme, hemos realizado un estudio previo en cual describimos una botrofagácea, y esto es lo que ustedes pueden observar. Miren, esto es muerte. Esto no es normal. En otoño podría ser normal, ¿ya? Pero miren cómo está brotado. Acá presenta sectores muertos. ¿Ven? Hay falta de brotación. Algo raro hay, ¿ya? Y aquí totalmente mucho más agresivo en esta misma planta, en otra planta cercana. ¿Ah? Esto es muerte de la planta, esto es muerte de brazos principales, ramillas secundarias, ramillas primarias, ¿ya? Todo como consecuencia del ataque de estos hongos, en este caso de botrofagáceas. Y aquí lo que hemos descrito, una botrofagácea se llama Diplodia mutilo también, que si bien cuando la estudiamos, la estudiamos particularmente en 2 campos, ¿ah? Pero ahora hemos dado cuenta ayer, que es de gran importancia. Y también interesante estudiar. Bueno, aspecto importante de la epidemiología es que también, yo le dije, están las conidias que se liberan, ¿cuándo? Perfecto, para saber cuándo se liberan, ¿ya? Y algo muy simple de poder monitorear las esporas es mediante portaobjetos que se ponen en el campo. Se ponen portaobjetos y se le pone una capa fina de vaselina, ¿ya? Y aquí lo que uno va haciendo, las esporas que se van liberando van a quedar capturadas,
quedan capturadas en la vaselina, ¿ya? Y esto es lo que uno lo puede hacer un monitoreo cada 7, cada 10 días, puede hacer un monitoreo de la espora en un viñedo, ¿ya? También hay otras técnicas, hay otras herramientas, hay espora automática, nosotros tenemos que hacer espora, aquí no puse la foto, pero no importa, hay otras metodologías que a uno le podrían indicar cuál es el nivel de inóculo que podría estar potencialmente en el campo. Hay cazaesporas en tiempo real, hay cazaesporas que uno va contando las esporas en forma física, las va observando y va contando. Hay otras metodologías moleculares que uno va integrando en las cazaesporas. Hay bastante tecnología que se ha desarrollado hoy en día, ¿ya? De aquí lo que vamos a mostrar es cuándo se liberan las esporas, ¿ya? Yo les dije que coincidentemente, obviamente hay una evolución de esta especie frutal, con los hospederos, con las condiciones ambientales han hecho que su producción de conillas se produzcan generalmente asociados a la herida, ¿ya? Y aquí lo están observando. Acá tenemos, tenemos el otoño. ¿Están todos viendo el gráfico, no es cierto? Sí. Sí, profesor. Ya, acá tenemos, siempre importante, indicar cuáles son los ejes. Acá tenemos en el eje de las I, tenemos el número de conidias, ¿ya? Número de conidias por semana. Y acá tenemos las semanas, ¿ya? Donde tenemos otoño, invierno, primavera, verano, otoño, ¿ya? Y aquí lo que está mostrando es que, primero, las líneas rojas corresponden a los picos de liberación de conidias. Por eso están las conidias con un dibujito. La barra en azul corresponde a las precipitaciones. Y nosotros, ¿qué podemos observar? Podemos observar que las precipitaciones, cuando se inician, si bien se inician a principios de abril, se concentran principalmente hacia finales de mayo, hasta, podríamos decirlo, hasta el 31 de agosto. Las precipitaciones, pero después también tenemos algunos picos de precipitaciones, ¿ya? Pero como consecuencia muchas veces de las precipitaciones, vamos a tener liberaciones de conidia. Aquí lo estamos demostrando en cierto modo, que muchas veces los picos de conidia van a estar asociados a eventos previos de precipitaciones. Y aquí lo pueden observar, ¿ya? Donde puede jugar un rol importante, pero también no quiere decir que tiene que haber precipitaciones para que se liberen, no. Pero sí, obviamente, juega un rol importante. Y aquí lo está demostrando. Pero también podemos demostrar que, uno, que las concentraciones se concentran en invierno, ¿no es cierto? Y lo otro, que también los picos, ¿cuándo se producen? En invierno. Pero otra cosa importante, otro aspecto importante que muchas veces uno puede leer es que, claro, si dice que la liberación de las conidias se produce en invierno, y ahí uno como considera que pueden ser importantes, pero aquí también lo que estamos demostrando es que independiente si es invierno o no, también hay liberaciones de conidia. Obviamente a lo mejor el rol que juegan estas esporas en cuanto a la infección de enfermedad de la madera no es un rol muy importante, pues no debiéramos tener heridas. Pero obviamente si nosotros hacemos algún tipo de herida, alguna temporada que coincida con este tipo de liberación, podrían ser fuente de infección. Pero generalmente cuando nosotros hacemos la poda, cuando en invierno principalmente. Y aquí lo que nos permitiría, al tener un monitoreo de las esporas, nos permitiría programar, ojalá, la poda y hacerlas cuando la liberación de conidia sea baja. Y esa es la idea, y también si sigue un patrón asociado a las precipitaciones, tendríamos que también tener la precaución de hacer la poda o planificar la poda cuando tengamos menos probabilidad de precipitaciones. Lo otro importante es algo aspecto epidemiológico, que son condiciones ambientales que son propicias para el desarrollo de la infección. Como acá podemos observar recién la cantidad de agua lluvia o la lluvia, la incidencia que tiene la lluvia sobre la liberación de las esporas, ¿ya? También quisimos determinar, por ejemplo, si hay una diferencia en cuanto a las variedades dentro del manzano, a la infección de estas botofarias, que cumplen un rol también epidemiológico importante. Y un aspecto importante a considerar, y que se debiera considerar en todos los aspectos epidemiológicos de las enfermedades, ¿ya? Y aquí lo que tenemos, principalmente los 3 grandes patógenos que están asociados al problema de a muerte regresiva de los manzanos a nivel de Santiago, a nivel de Chile central, ¿ya? Y aquí tenemos 3 especies, 3 especies, ¿ya? Una que es Neofusicum parvum, una Diplodeaceriata y la Acidopleurote euromae, donde cada uno tiene, en este caso tenemos un solo aislado, acá tenemos varios aislados, y acá tenemos 2 aislados en el caso de Neofusicum parvum. Pero aquí en grandes rasgos, ¿qué pueden observar ustedes? Pueden observar 2 cosas, así en grandes rasgos. Uno,
que tenemos, acá, perdón, tenemos el eje, acá tenemos los aislados, y acá tenemos el largo de la lesión, asociado a cada inoculación, en una ramilla. Y aquí estamos viendo el producto del daño después de 4 meses de incubación a nivel de campo. ¿Y qué pasa? Miren, aquí uno puede observar es que en el caso de los neofusicocos, podríamos decir que son mucho más agresivos que los aislados de Diploida seriata y del ácido diploide de bromae. Y lo otro que podemos también interpretar y decir es que también muestra una diferencia entre las variedades del manzano, siendo altamente, si lo miramos, mira, si miramos, nos centramos solamente en Neofusicoccus arbuti, aquí lo que estamos observando es que es altamente susceptible el cultivar Fuji, seguido por Grani, a su vez por Gala y por Crispin. Aquí generalmente sigue el mismo patrón, aquí hay un pequeño cambio, pero generalmente sigue ese mismo patrón y uno lo puede observar. Por lo tanto, uno podría decir que Fuji es mucho más susceptible que Crispin. ¿Ya? Y eso es importante también usted a considerar cuando quieran planificar una plantación. No lo pinten solamente, no lo miren desde el punto de vista solamente de enfermedad de la madera. Yo se los dije en la primera clase también, a veces hay cultivares resistentes a ciertas enfermedades, y eso uno lo tiene que siempre tener en cuenta cuando planifique su cultivo. Bueno, acá básicamente, lo mismo, perdón, es el mismo experimento, solamente que acá está con micelio y acá están con conida de los hongos, donde las dos estructuras son capaces, y demostramos que son capaces de dar inicio a una infección y desarrollar la infección después de haberse inoculado, y después de 4 meses a nivel de campo. Bueno, el otro que uno se pregunta, yo les dije, oye, el manzano que presenta muerte regresiva puede ser potencialmente fuente inocua para la vid, y la vid para el manzano y para el kiwi, y ahí se pueden enredar ustedes, pero pueden ser uno con otro, por lo tanto, puede haber una infección cruzada, ¿ya? Y nosotros, en cierto modo, desde el punto de vista del manzano, lo quisimos demostrar. Y aquí lo que estamos mostrando, en forma bien simple, son los hongos que afectan al manzano, ¿ya? Causando muerte regresiva. Y aquí lo que pueden observar son las lesiones que están asociadas a los hongos del manzano, pero en este caso en brotes de vid Cabernet Sauvignon. ¿Ya? Miren la lesión, y obviamente también está asociado también a la agresividad y sigue el patrón que hemos determinado previamente, la agresividad que tiene Neofusicoccus parvus versus los otros 2 hongos, las otras 2 especies. También muestra la capacidad de producir, miren, daño de ramillas en perales, otra pomácea, cercana taxonómicamente, y también se cultiva en sus proximidades, ¿ya? El peral. Y también acá tenemos el nogal, también. Este mismo patógeno, en este caso el ejemplo de Diploida seriata, tiene la capacidad de infectar vid, también peral y nogales, como el caso de las 3 especies. Obviamente también hay un cambio de la capacidad de virulencia que tiene cada especie, ¿ya? Pero los 3 tienen la potencialidad, si son inoculados, de desarrollar una infección. Por lo tanto, es importante manejar los cultivos vecinos que nosotros pongamos que tengamos, y tenemos que tenerlo en consideración. Y ya terminando en este sentido de los aspectos epidemiológicos importantes, es que también hay una susceptibilidad de los tejidos. Y aquí estamos, en cierto modo, demostrando que a medida que se realiza el corte de poda, y a medida que avanza el tiempo, podríamos decirlo, su cicatrización va deteniendo la potencialidad de la herida a ser colonizada por estos hongos. Y eso es lo que estamos demostrando acá, en cierto modo, ¿ya? Acá tenemos 2 cultivares, Fuji y Crispin. Se podaron y se inocularon. Y se fueron inoculando después de 1 día, después de 45, después de 30 días y después de 45 días de haber realizado la poda. Aquí lo que está mostrando, y si nos fijamos particularmente en el caso de arbuti, podemos observar que presenta una altísima susceptibilidad los primeros 15 días. Miren, los primeros 15 días son altamente susceptibles, después considerablemente baja, pero sigue siendo susceptible. Estudios en vides han demostrado que la susceptibilidad, dependiendo de la zona, dependiendo del cultivar, puede durar desde 2 meses a 3 o 4 meses, ¿ya? Presenta una alta susceptibilidad, pero aquí principalmente
aquí presenta una alta susceptibilidad a los 15 días, y es lo que hemos determinado previamente también en VIDE, que los primeros 15 días son clave para tener una protección de la herida de poda. Y acá principalmente lo que estoy mostrando, después de que hemos determinado la fuente inóculo, sabemos que el periodo crítico que tenemos que proteger en el caso, pensando en enfermedad de la madera, va a ser la herida de poda. ¿Cómo se comporta cuando nosotros respetamos eso y protegemos las heridas de poda? Y acá lo que estamos mostrando son lesión necrótica versus distintos fungicidas. Y no solamente quiero destacar fungicidas sintéticos, como en este caso el Cantus, Venomil, que es el de ingrediente activo Venomilus, Cantus, que es Boscalid, una carboxamida, SDHI, Venomil, que es el venomilo, que corresponde al grupo de los carbamato-benzimidazoles, el Apolo, que corresponde a tibuconazole, que es un inhibidor de la demetilesтерasa, conocido como DMI, el Podexal, es una pasta de poda, Todos los anteriores son líquidos. Este es pasta de poda en base a piraclostrubin, que es un inhibidor de la quinona, ¿ya? También tenemos el tricoderma como biocontrolador. Coraza, un producto de un consorcio microbiano, y otro Mamul, también un producto en base a consorcio microbiano, ¿ya? Y aquí lo que está mostrando es que obviamente hay una variabilidad, ¿ya? Pero hay una clara diferencia. Podríamos decir, no nos fijamos tanto en la desviación estándar, pero sí hay una clara diferencia entre el testigo versus los demás productos. Obviemos esta gran diferencia, esta desviación estándar. Lo que nos está mostrando es que hay una diferencia, ¿ya? O sea, si tú proteges la herida, va a haber un cambio. Obviamente ese cambio va a ser de acuerdo a qué tipo de molécula voy a ocupar. Pero aquí en grandes rasgos, y lo que quiero recalcar, es que no solamente tenemos alternativas agroquímicas que pueden ser importantes, como el caso de Venomil, que puede cubrir un 78% de efectividad, ¿ya? Sino también tenemos otra alternativa, como puede ser en el caso de los biocontroladores, que pueden ir de un 40 a un 62%, lo cual también no deja de sorprender y de ser interesante, ¿ya? Porque la idea es tratar de incorporar también biocontroladores, y es más, tratar de incorporar productos que sean, ojalá, asperjables, ¿ya? Porque ya les comenté por las razones previamente indicadas. Después, esto es para terminar, todos los aspectos epidemiológicos que les traté de mencionar, hay que tenerlos siempre en consideración para saber cómo muchas veces vamos a tener una enfermedad o cómo se va a mover esa enfermedad en un huerto, en una zona, ¿ya? Pero muchas veces esta enfermedad, cuando presentan ciertas condiciones favorables, susceptibilidad y condiciones favorables y condiciones ambientales muy favorables, se pueden producir ciertos problemas de enfermedades que pueden ser de gran importancia y se pueden llegar a producir la epidemia, ¿ya? El desarrollo extensivo de una enfermedad de una determinada población de plantas, por ejemplo, les voy a mencionar el kiwi, en un lugar geográfico determinado, como por ejemplo Italia, que es un ejemplo que les voy a mencionar, se puede hablar de una pandemia, cuando hay un determinado número de plantas que se enferman en una zona geográfica cercana, y que esta cercanía puede abarcar un continente o varios países. Y cuando esta epifitia o epidemia abarca toda esa zona geográfica de forma rápida y extensiva, se habla de pandemia, como lo que estamos hablando hoy en día de la COVID. El claro ejemplo de pandemia, el COVID. El COVID está en todo el mundo hoy en día y es una pandemia a nivel mundial, ¿ya? Pero tenemos que considerar que estas son epidemias que, por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista del COVID, es una epidemia que se inició en China, supuestamente. Nuestros amigos chinitos, ¿ya? Y después, obviamente, se fue diseminando y a través del mundo ha llevado a que se produzca una pandemia. Y en el caso del kiwi, en el caso de Italia, estoy hablando en el caso particular de la bacteriosis del kiwi, causada por Pseudomonas syringae pathobaractinidae, ¿ya? Y el ejemplo que les voy a hablar. Pero también es importante saber que la enfermedad, aquí hay un claro ejemplo, miren, acá lo que está mostrando, distintos días y un nivel de enfermedad, de acuerdo a un cultivo X, ¿ya? Si nosotros no hacemos un manejo a un cultivo, por ejemplo, supongamos el trigo, ¿ya? Si no hacemos un manejo contra la roya, lo más probable es que nuestra enfermedad, si tenemos inóculo, se vaya a producir
no sé, por ejemplo, desde aproximadamente de los 7, 10 días, se produce un importante presencia de la enfermedad cuando no tenemos manejo. Pero nosotros cuando agregamos un manejo al cultivo, ¿ya? Lo que vamos a hacer muchas veces es retrasar esta producción de inóculos y por lo tanto se retrasa la presencia de esta enfermedad, ¿ya? Y a su vez ya se retrasa, ¿no es cierto? Pero también puede llegar a producir grandes niveles. Pero si nosotros incorporamos un manejo del inóculo junto con otro manejo, por ejemplo, aplicación, protección, lo que hace muchas veces, me equivoqué. A es sin manejo, B es reducción de inóculo, donde hacemos una reducción del inóculo primario, lo cual va a retrasar la manifestación del inóculo. C, tenemos la condición en que hay una reducción de la tasa de infección. ¿Ya? Cuando nosotros mezclamos distintos tipos de manejos que van enfocados, uno hacia la reducción del inóculo y otro hacia la tasa de infección, que muchas veces va a estar asociado con el grado, la susceptibilidad de los hospederos, las condiciones medioambientales. Si nosotros manejamos todo esto, vamos a tener que la tasa de infección o la curva de infección va a ser muy baja y va a ser considerablemente muy distinta a las condiciones cuando no hacemos manejo integrado, en cierto modo. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo de cómo nosotros, lo que implica tener un manejo integrado en la enfermedad. ¿Ya? Tener la enfermedad controlada y muchas veces, obviamente, vamos a tener menores costos. Lo que va a implicar no solamente asociado al manejo efectivo, sino también a no tener manifestaciones de enfermedad que nos produzcan una pérdida de fruta o de producción. Le hablé varios aspectos epidemiológicos, ¿no es cierto? Pero también tenemos que considerar, le hablé de cuáles son los factores que nos pueden llevar a una enfermedad y si estas condiciones se mantienen en el tiempo, junto con otras condiciones ambientales que hagan que esta enfermedad se propague y se expanda en una zona, en una región, en un país, en varios países, va a depender de otros factores, como va a ser también la uniformidad genética, de cuán rápido, homogéneo o no, van a ser nuestros hospederos, y eso va a permitir cuán rápido sea la infección a su vez de las plantas. Por ejemplo, si tenemos una mayor uniformidad, vamos a tener mayor probabilidad de generar nuevas razas del patógeno. ¿Ah? Vamos a tener, si tenemos una uniformidad genética de los hospederos, claro, vamos a estimular muchas veces que el patógeno vaya creando variantes, ¿ya? Para que sean, en lo posible, desde el punto de vista de ellas, que sean mucho más agresivos. También tenemos que considerar qué tipo de cultivo, hacer un cultivo anual, una planta leñosa. También tenemos que considerar si la edad del hospedero no es lo mismo la susceptibilidad de una plántula, por ejemplo, que una planta adulta. No tenemos también lo mismo la susceptibilidad de una hoja nueva de una hoja vieja. Una hoja de 2 días, no sé, por decirlo, de una semana, que una hoja madura de 15 días o de 20 días. Hay factores relacionados también con el patógeno. ¿Cuál es el nivel de virulencia de los patógenos? Acá estoy mostrando un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos especies de cladosporos, si bien pueden llegar a colonizar y a producir daños localizados, su nivel de inóculo de virulencia es considerablemente inferior si lo comparamos con Botrytis cinerea, causante del moho gris, en muchas enfermedades, que posee un nivel de virulencia enorme y también una capacidad de producción de conidios enorme. Bueno, acá está la cantidad de inóculos. Múltiples fuentes de inóculos, múltiple capacidad de producir una gran cantidad de inóculos. Tiene algunos hongos, por ejemplo, Botrytis cinerea, Penicillium, Aspergillus, Neonectria, etc. Acá tenemos, mira, fíjense, acá tenemos Neonectria ditissima. Tiene una capacidad de producir estas estructuras reproductivas asociadas a la enfermedad cancro europeo del manzano. También muy importante y asociado también a heridas que se producen por heladas, por la poda, ¿ya? Y este patógeno es muy importante y este es un patógeno que produce una gran cantidad de inóculos, de peritecios que pueden sobrevivir en los intersticios de la corteza.
Acá lo que podemos observar, aquí lo que quiero mostrar principalmente son los efectos de la temperatura y la erosión del agua libre, que son fundamentales, como yo le dije, como para la aventuria y otras enfermedades, como también para la Pseudomonas syringae, Patovar syringae, que causa el cáncer bacterial, principal enfermedad de los carosos. ¿Ya? Acá tenemos dos condiciones. Una condición en que tenemos baja cantidad de inóculos y otra condición que tenemos una mayor concentración de inóculos, donde podemos observar en el primer caso, donde hay una baja concentración de inóculo, la enfermedad se va a producir principalmente asociado a medida que se va exponiendo una mayor cantidad de horas de agua libre. ¿Ya? Y vamos a su vez que a medida que aumentan también las temperaturas, ¿no es cierto? Se ve un nivel de daño que aborda aproximadamente al 20% cuando tenemos un bajo nivel de inóculo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros incrementamos el nivel de inóculo? ¿Ya? La enfermedad se va a manifestar antes, muchas veces, ¿ya? Y la agresividad que se llegue a producir, ya con exposiciones bajas de agua libre, pueden ser muy altas, hasta del 100% si lo comparamos en el caso de arriba, que tiene un bajo nivel de inóculo versus un alto nivel de inóculo. Pues uno, aunque le suene de repente muy repetitivo, oye, tiene incidencia el nivel de inóculo, por eso es importante hacer todos los manejos asociados a la fuente inóculo para que no tengamos disponible una cantidad de inóculo para una nueva temporada. Ya, aquí están viendo, señores, ya la pandemia, ¿no es cierto? Les dije que era cuando es una extensión rápida, ¿ya? De una enfermedad, de una zona geográfica que abarca varios países hasta un continente, ¿ya? De ahí vamos a andar epidemia, de pandemia, perdón, ¿ya? Y un ejemplo que ha pasado, como ustedes acuérdense, pandemia, COVID, ¿ya? Y un ejemplo claro que ha pasado de pandemia durante la vida de los seres humanos han sido expuestos a una diversidad de pandemias a nivel mundial de la historia, ¿ya? Tenemos desde las enfermedades que afectaban al trigo en las Biblias por los romanos, ¿ah? Como consecuencia de ataques de la roya, se perdían cultivos que era básicamente la alimentación de esas épocas, ¿ya? Han tenido un rol muy importante en la historia, y así también lo ha marcado en cierto modo también la religión, que también marca muchas veces hechos asociados a enfermedades. Bueno, y aquí les voy a hablar algo más reciente, ¿ya? El tizón tardío, no sé si es tan reciente, pero más reciente de lo que estaba hablando de los bíblicos, ¿ya? Que el tizón tardío de la papa, causado por el hongo que se llama Phytophthora infestans. La principal enfermedad mundial que tiene la papa es el tizón tardío, que es causado por Phytophthora infestans. ¿Ya? Este es un hongo que produce la necrosis de los tubérculos, la necrosis de los tejidos verdes, de la papa completa, inclusive. Es un hongo que se favorece de las precipitaciones y temperaturas media, baja. Esas son condiciones, pero son las condiciones propicias también del cultivo de la papa. Donde este hongo está presente y puede llegar a producir grandes problemas. Y aquí el asunto va es que entre los años 1845 y 1847 se produjo una pandemia del tizón del tardío de la papa. Se desconocía, se trajo papas, se trajeron algunos cultivos de cepas, creo, perdón, de México, donde estaba la... perdón, me estoy enredando. El asunto es que el tizón tardío de la papa era la alimentación básica de Gran Bretaña, ¿ya? De Inglaterra, de Irlanda, donde la alimentación era en base a la papa. Llegó esta enfermedad desde Europa hacia Inglaterra y arrasó con todo el cultivo de la papa. Y ustedes me creen, si la alimentación se basaba en la papa, ¿qué pasa si no hay papa? La gente no tiene que comer y la gente se muere. En esos años se murió una gran cantidad de gente. De hecho, algo histórico. Se llama la hambruna irlandesa. ¿Y qué produjo eso? Una hambruna tremenda, una falta de alimentación, muerte enorme de población, no solamente de Irlanda, sino también de Inglaterra. ¿Y qué produjo? Una emigración, una forma de poder escapar a esa posible muerte que estaban expuestos todos por falta de alimentos, es que se produjo una emigración de irlandeses hacia Estados Unidos. Y la gran población de colonia irlandesa que tiene Estados Unidos, en la zona principalmente en la costa de Nueva York, se debe a porque
porque emigró la gente de Irlanda hacia Estados Unidos, como consecuencia del tizón tardío de la papa. De hecho, usted lo puede estudiar con mayor tiempo y con mayor tiempo y dedicación, ver un poquito cuál es el impacto del tizón tardío en la papa y la emigración de Irlanda hacia Estados Unidos. Está muy bien descrito. ¿Ya? Y acá va el ejemplo en cuanto a otra enfermedad que ha sido en cierto modo una pandemia, y es algo, esto sí que es reciente, que es asociado a la bacteriosis del kiwi, asociado a la bacteria Pseudomonas syringae patovar actinidae, ¿ya? Que es una enfermedad que se ha dispersado, como yo les he comentado, de forma muy rápida, violenta, ha sido de gran impacto en Europa, principalmente en Italia, donde un cultivo muy importante ha significado que en un corto periodo una gran cantidad de estas plantas se enfermen con la bacteriosis. Acá hay un mapa donde se ha ido dispersando a través del mundo la bacteriosis. Si bien hay una descripción, por ejemplo, aquí no la tengo, pero hay una descripción en Japón, como el 2008, de ahí se empezaron a describir otros reportes de la bacteriosis del kiwi en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda y en Australia, y después en Europa, y ahí después se empezó a diseminar al resto de Europa, y principalmente en Italia, y ahora también la tenemos en Chile, ¿ya? Que esta enfermedad de bacteriosis que nos ha impactado a nivel de Italia, que ha producido una gran pérdida del nivel de producción de kiwi. Y no solamente eso, han tenido que quemar plantaciones completas, porque la diseminación que ha tenido esta enfermedad en Italia es una pandemia importante y de una velocidad enorme, de una enorme velocidad. ¿Y qué puse esta bacteria? Puse un atizonamiento de las flores, atizonamiento de los frutos cuajados, de las flores, de la estructura, de los brotes. Es bien agresivo, es muy similar, para que me entienda, al cáncer bacterial. Ataca la madera, ataca a todos los cultivares de kiwi, produce un atizonamiento prematuro de las estructuras que va colonizando. Produce también daño a nivel de la madera, hay bastante producción de goma, de bastante presencia de cancros asociados a los kiwis, asociados de colores anaranjados, se han descrito de color anaranjado, de color rojizo, y estas exudaciones corresponden a la bacteriosis muchas veces, ¿ya? A la bacteria en sí. Por lo tanto, es fuente inóculo. Si tenemos esta estructura en el árbol o dejamos esta estructura en el suelo con este nivel de producción de los individuos de bacterias, son una importante fuente inóculo. Y también el rol que juegan las abejas y otros insectos, también se ha determinado que juegan un rol de dispersor, o otro insecto, también la hormiga, como dispersor de esta bacteria en esta especie frutal, que también tienen que ser a veces considerados si lo queremos controlar como enfermedad. Produce bastante daño a nivel de la madera, hay una necrosis subcortical de la madera, y no solamente subcortical, sino también interna de la madera. Es una bacteria bien agresiva, se mueve también por los tejidos, produce una marchitez violenta de la planta completa, un colapso de la planta. Si bien puede llegar a producir los frutos, no llegan a término. Se ve favorecido por la helada. Es una bacteriosis que los tejidos son tan susceptibles. Bueno, el kiwi es altamente susceptible a la helada, y las heladas son una herida, producen heridas, y estas heridas son fácilmente colonizables y después permiten un avance rápido de la bacteria al estar tejido asociado muerto. Eso, señores, sé que fue bastante tema, pero creo que traté de hacerlo más lo más claro para tratar de explicar, entender el peso de lo que significa el ciclo de la enfermedad, de la epidemiología y los aspectos epidemiológicos asociados a distintas enfermedades, ¿ya? La idea, si bien hay varias enfermedades, lo importante es que ustedes tienen que conocer los ciclos, saber cuáles son las fuentes inóculos, para poder implementar los manejos más adecuados y más eficaces para el control de la enfermedad que se les pueda presentar, ¿ya? Eso, Mauricio, no sé, ¿alguna acotación? No, al contrario, creo que quedó súper claro, y aparte que se complementó mucho lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, que lo importante que es la epidemiología y entender la interacción entre la planta, en
patógeno y el medio ambiente. Y cuáles son los factores epidemiológicos más importantes que hay que considerar, principalmente orientados hacia una mejor estrategia de control, que es lo que nosotros apuntamos. Así que súper bien. Profesor,